Agradezco la invitación al doctor Fernando Jiménez, es hospitalidad y bueno, excelente anfitrionía. Muchas gracias por esta invitación a todos los directivos del Colegio de Jalisco. Muchas gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta en este modelo de seguridad que implementamos en la ciudad de Morelia. También agradezco la presencia y un honor compartir esta mesa con el doctor Javier Oliva. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Pues a todos ustedes preocupados y además ocupados en el tema de seguridad de los distintos lugares que nos acompañan. Yo voy a presentar el modelo que implementamos en la ciudad de Morelia. Como presidente municipal tuve la fortuna de llevar el tema del municipio, la seguridad de Morelia, de septiembre del 2015 a agosto del 2018, es decir, hace unos meses dejamos el cargo de presidente municipal de nuestra ciudad de Morelia. Y quiero hablarles un poquito de lo que es la Policía de Proximidad y Justicia Cívica que implementamos en Morelia, sus innovaciones y cómo lo presentamos. Voy a hablar principalmente de 6 puntos. Y bueno, pues es un tema que es muy debatible, o más bien rompe paradigmas. Nosotros probamos varias hipótesis con este nuevo sistema y viene a ser un cortocircuito con el tratamiento que se le da a la seguridad de manera tradicional en nuestro país. Estos 6 puntos que voy a tratar son: número 1, policía suficiente y confiable. Número 2, policía digna. Número 3, policía preparada. Número 4, presencia de nuestra policía en los distintos sectores de nuestra sociedad, las colonias, distintos lugares. Número 5, la participación ciudadana, que es fundamental en este modelo de justicia cívica y policía de proximidad. Y número 6, uno de los proyectos que arrancamos, que llamamos el Colegio de Morelia. Les voy a explicar qué es en qué ayudó a la seguridad de nuestro municipio. Pues, ¿dónde está la computadora para hacer el cambio? Está ahí al fondo. Ahí está la opción. Bien, en el primer caso de policía suficiente y confiable, miren, hace quizás 5 años, Morelia tuvo una crisis de seguridad muy fuerte, que ustedes recordarán, un ataque cobarde del crimen organizado que hubo en contra de la ciudadanía, en el famoso granadazo que se detonó en la plaza principal de nuestra ciudad, durante el grito de independencia que daba el exgobernador Leonel Godoy. En esa época, Morelia estaba en el auge del turismo. Morelia era una ciudad que pues estaba en boga en nuestro país, todo el mundo iba a Morelia, todo el mundo, era una gran ocupación hotelera la que teníamos. Y a partir de ese hecho cobarde, de ese atentado, pues se vinieron quemas de automóviles en las entradas de nuestra ciudad, se vinieron distintos acontecimientos que hicieron que se desplomara el turismo, que empezaron a cerrar empresas, dejaran de voltear a ver nuestra ciudad como lugar, como destino de inversión, y se vinieron muchos problemas. Y yo aquí quiero dar un ejemplo. El turismo castigó a nuestra ciudad durante 8 años. Unos meses después, quizá un año después, ustedes recordarán el atentado que hubo también en contra de ciudadanos en Boston, Estados Unidos, durante un maratón, el maratón de Boston. Y el mundo entero se solidarizó con Boston y al año siguiente hubo una gran participación. Muchos más atletas fueron a correr el maratón de Boston. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué a Morelia lo castigaron 8 años el turismo? Nadie iba, preocupados por el tema de seguridad. Y en Boston
al año siguiente hubo mucha más participación. No fue malinchismo, ni fue alguna cosa que digamos, bueno, pues es que es Estados Unidos y acá es México. ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia es el Estado de Derecho. En Michoacán todavía no sabemos qué pasó. Después de más de 10 años, no sabemos qué sucedió, quiénes fueron, no hubo detenidos, no hubo claridad en el proceso. Fue un hecho que no se investigó. Es más, en Michoacán y en todo el país, lo más cómodo para las autoridades policíacas es decir, es crimen organizado. Así ya no tienes que investigar, no tienes que dar seguimiento y pues se da como un hecho más de todos los que hay en nuestro país. En Boston todavía no pasaban un par de meses cuando ya sabían qué había pasado, quién había sido, habían sido detenidos y el mundo entero tuvo claridad de qué fue lo que pasó. Y de aquí partimos en este sistema de seguridad. Mientras en nuestro país no exista el Estado de Derecho, no podemos pensar en desarrollo, no podemos pensar en turismo, no podemos pensar en la generación de empleos. Un país tan próspero, y nos preguntamos, ¿qué pasa si tenemos todo? Pues falta Estado de Derecho. Y para lograr el Estado de Derecho nosotros presentamos un modelo de seguridad que tiene que ver con estos ejes que les presenté. Policía suficiente y confiable. Miren, el caso de Morelia, cuando nosotros llegamos, esa foto es de quizá el primer mes de mi administración. Morelia, una ciudad capital de las únicas en el país que no tenía su propia policía, tenía una policía recién creada, pues con el modelo tradicional. Había 120 elementos, todos ellos con un solo uniforme, bueno, esta foto es de las mejorcitas porque veías a todos los elementos, el uniforme pues ya descolorido, disparejo, ya todos se llevaban cualquier pantalón azul que trajeran, un uniforme no digno. Parecía más bien elementos que pudieran estar como cuerpo de reacción o pues elementos que pudieran estar en las zonas rurales de la ciudad. Morelia es un municipio que tiene mucha área rural, pero de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales de seguridad, en México dice, al principio de mi gobierno decía México que debería de tener un policía por cada 1000 habitantes. Al término de mi mandato, el gobierno federal decía, debemos de tener 1.2 policías por cada 1000 habitantes. Las Naciones Unidas dicen que debemos de tener entre 3 y 5 policías por cada 1000 habitantes. Es decir, nos preguntamos por qué España o Francia o los otros países son más seguros que el nuestro. Bueno, pues es simple. Además de que hay Estado de Derecho, también tienen presencia policíaca, una policía confiable, capacitada, suficiente, y bueno, pues a donde vayas ves un montón de policías, menos en México. Nosotros teníamos 120 policías y además con esas características que les digo, un solo uniforme, las armas, pues imagínense, todas en muy mal estado, la mayoría, con los que les daban permiso de portar arma, traían pocos tiros en mal estado, viejos, también los tiros caducan, las armas obviamente también. De esos 120 policías, nosotros ocupábamos 840, porque es lo que más se acercaba a el 1 al millar, de acuerdo a la población de Morelia, y de acuerdo también a el tener 840 policías era tener 2 unidades acreditables de policía de 420 elementos. De esos 120 tuvimos que dar de baja 40 porque no habían acreditado su examen de control de confianza. Y yo les decía que hace aproximadamente 5 años escuché al gobernador de ese momento de Michoacán decir que ¿cómo podías dar de baja a un policía que sabías que estaba involucrado en algún tema delincuencial? Decía, es que si tú das de baja a esa persona, lo vas a mandar directamente
a los grupos delincuenciales. Lo vas a hacer, ya lo vas a poner enfrente a ser delincuente. Y lo que nosotros pensamos fue, precisamente si alguien no está capacitado, no está acreditado para ser policía, de una vez ponlo enfrente, ubícalo y dale seguimiento. Pero no hay nada peor que tener un policía con un salario, un uniforme, un arma del gobierno o de la ciudad, y además delinquiendo, con tus patrullas, con tu gasolina, con un sueldo, con un arma, y además delinquiendo. Acaban de agarrar a 3 de la Guardia Nacional ayer secuestrando. A eso es a lo que nos referimos. Entonces, lo primero es tener una policía perfectamente capacitada y depurada. Tienes que evaluar a tus policías. El examen de control y confianza, ustedes saben que es un examen sumamente complejo. Es más, para el promedio de acreditación del examen es de un 30%. De 100 elementos que mandan a hacer el examen, solamente 30 acreditan. El promedio de acreditación de nuestros policías municipales en el país no llega al 50%. Por ejemplo, el caso de mi estado, el porcentaje de policías que han acreditado su examen de control y confianza está alrededor del 30%. Nosotros dijimos, de todas formas, Morelia no tiene policías. Vamos a depurar desde el principio, y dimos de baja a esos elementos que no lo habían acreditado. Nos quedamos únicamente con 80. Y ahí inicia el proceso de acreditación y reclutamiento de más elementos de policía. Estoy tratando de pasar a la siguiente, pero no sé si no alcanza la señal. ¿O alguien me apoya? Esa. Policía digna. No es un salario digno, 11,000 pesos, pero es un buen principio, es un buen inicio. Nuestros policías ya neto lo que percibían eran 11,000 pesos, obviamente más prestaciones, pero estamos hablando de policías que estaban ganando 6,000, 7,000 pesos. No le puedes pedir a un policía que salga a la calle a enfrentar el delito con un salario indigno. Lo que tú propicias con eso es que el policía salga a completarse, salga a buscar cómo extorsiona para poder tener pues lo indispensable para poder mantener a su familia. Nosotros empezamos con ese salario y obviamente aparte empezamos a dar becas para sus hijos, apoyo para vivienda, su seguro de vida, una certeza, que tuviera certeza el policía. Los equipamos y los uniformamos como los mejores policías del país. Nosotros les compramos a los elementos 3 uniformes, el famoso 5.11, que es el uniforme que utilizan los policías de Nueva York. Nosotros creíamos que el mejor uniforme es el que utilizan en Inglaterra los policías, pero Inglaterra es un país muy frío y pues iban a coser nuestros elementos en nuestra ciudad, y el que más se podía acercar a las necesidades de nuestro municipio era el 5.11. Lo que logramos con eso es que el policía se sienta policía, y que cuando la ciudadanía vea un elemento, vea a un policía respetable, un elemento bien uniformado, con presencia, jóvenes que al menos tenían su preparatoria terminada, y un gran porcentaje, aproximadamente 30%, tenían su carrera terminada. Formamos la unidad de reacción, formamos la unidad de inteligencia, formamos el equipo de proximidad y formamos también un equipo de atención a víctimas de género, es decir, la violencia contra la mujer. Y aquí inicia todo el proceso de formación de nuestra policía. Creo que estoy cambiando al revés. Compramos patrullas nuevas, grúas. Uno de los problemas que nos enfrentamos cuando llegamos, el primer mensaje que recibo como presidente municipal es: ni te metas con las grúas, porque puedes tener problemas.
Y resulta que fue lo primero que nos metimos y dijimos, pues entonces ahí hay un problema. Quiero decirles que es un gran negocio las grúas para unos cuantos, las personas que están interesadas en que la policía sea un negocio. Las grúas es un negocio. Descomponen las grúas del estado o del municipio, y las particulares de cualquier cosa arrastran un coche y cobran 1,800 o 2,500 pesos por arrastre. Cuando la ley de ingresos, por ejemplo en el caso de Morelia, el cobro del arrastre de grúa era de 280 pesos. Lo primero que hicimos fue reparar las grúas que había y comprar grúas nuevas, y prohibido utilizar grúas particulares para ningún caso. Ese fue el primer acto que cortamos de corrupción, y empezó a ver la ciudadanía un cambio. Compramos patrullas nuevas, alrededor de 80, fueron 88 patrullas nuevas, camiones dignos para transporte del personal de la policía. Compramos motocicletas, compramos bicicletas para tener una atención más cercana en las zonas que lo permite la ciudad, como el centro histórico o algunas colonias que la topografía lo permite, y las vialidades, por supuesto. El siguiente, por favor. Ahí está. Ya está. Policía preparada. Morelia se convirtió en la única ciudad que el 100% de sus policías tenían acreditado su examen de control y confianza, y la única ciudad en donde la policía estaba preparada para ser primer respondiente. Todos los policías, los elementos tenían su kit de primer respondiente, podían llegar a coordinar el área, poner su señalética para las pistas para poder investigar el delito, y teníamos también la policía de investigación. Se convirtió en la primer policía municipal, de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal, que recibía denuncias. Es decir, ¿qué pasa cuando ustedes son víctimas de un delito y tienen que ir al Ministerio Público? Pues ya ni vas. Depende de lo que te pase para ver si vas o no vas, ¿no? Si tú fuiste víctima de un delito que amerite ir y perder 3, 4 o 5 horas al Ministerio Público, en donde quizá vuelvas a ser víctima del delito, pues mejor no vas. Si te quitaron el celular en la calle, o si se metieron a tu casa y luego vas a meter un montón de judiciales a ver de a cómo eres, o qué se robaron, y a lo mejor se llevan un montón de cosas para que nunca vas a ver de regreso, para llevarse para las huellas digitales y todo eso, y además no los van a agarrar, pues no vas a presentar una denuncia. Eso es lo que pasa con el ciudadano. Entonces, una de las hipótesis que nosotros probamos es que la estadística nacional de seguridad es una falacia. Es falso lo que vemos de los delitos. La cifra negra es enorme. Es decir, dicen que se cometieron determinado número de robos en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país, pero eso es nada más el 10% de lo que realmente se genera. El 94%, porque la cifra negra de nuestro país es del 94%. En Morelia logramos reducirla en un principio en un 14%, llegamos al 80%. Es un avance, por supuesto que no es el ideal, pero en 2 años y medio fue el principio. ¿Y esto a qué ayuda? Primero, no puedes tú combatir el delito si no sabes en dónde estás parado, no sabes realmente lo que está pasando. Tenemos que tener una estadística y un mapa delincuencial, una estadística real, en dónde se están cometiendo más delitos, qué tipo de delitos, quiénes son, que empieces a investigar y a tener pruebas, a tener una guía por dónde irte y cómo atacar el delito. Cuando tienes tú un mapa delincuencial, entonces puedes empezar a actuar. Pero cuando tú dificultas el que el ciudadano vaya a denunciar, estás tapado de ojos, no puedes saber qué está pasando. Y los ministerios públicos están diseñados para ser un obstáculo para que el ciudadano denuncie. Por más que está la tendencia de que ahorita están arreglando las oficinas, las están poniendo bonitas, con mayor atención, de todas formas tú llegas y te topas con una secretaria que todo el día estuvo levantando denuncias
ya es como un robot, y no hay empatía con el ciudadano que acaba de ser víctima del delito. Es más, llegando ahí y ver gente armada que llegue sin uniforme y con esa prepotencia que caracteriza, pues mejor no denuncias. Perdón, pero vine a hablar de lo que pienso y sé que estoy pisando algunos callos. Cuando tú preparas a tu policía y la haces mucho más sensible, nosotros teníamos un ejército de 840 personas, policías, en la calle visitando comercios, haciendo acciones de proximidad. Cada elemento de policía tenía que hacer al menos 20 acciones de proximidad al día. ¿Qué quiere decir esto? Teníamos a nuestros policías perfectamente uniformados, con una excelente presencia, tocando casas y visitando comercios, poniéndose a la orden del ciudadano y diciéndole: aquí está mi teléfono, yo soy el encargado de esta zona, o yo estaré aquí, y si se le ofrece algo, búsqueme. Eso se puede hacer, eso lo hicimos. 840 policías, bueno, en la mitad del turno, 420 policías, diario haciendo 20 acciones de proximidad. Estamos hablando de 8.400 acciones de proximidad diarias. Imagínense cuántas son al mes. Imagínate cuánto tiempo tiene que pasar para que el ciudadano conozca al policía, se empiece a ganar su confianza y empiece a denunciar. Eso provoca, y como nuestros policías estaban capacitados para poder ser primeros respondientes, ellos podían ir a levantar la denuncia. Entonces la persona que era víctima del delito ya no tenía que ir al Ministerio Público. Nosotros llegamos a levantar más denuncias que la Procuraduría del Estado en todo el Estado, nada más en Morelia. Claro que todos los gobiernos le tienen pavor a eso, porque las cifras son maquilladas, porque con eso es con lo que te evalúan. Entonces imagínense lo que estaba pasando en Morelia, decían: se está incrementando el delito en la ciudad. No, observa las dos estadísticas, la cifra negra cómo se ha reducido y cómo se ha incrementado la denuncia. La gente está teniendo confianza para denunciar, porque ya no tenía que ir a la Procuraduría, podían ir a cualquiera de los 20 puntos que pusimos en la ciudad, o simplemente llamar y decirle al policía: quiero levantar una denuncia, y el policía podía ir y levantar la denuncia en su domicilio, en su negocio o en el lugar de los hechos, o en cualquiera de los centros de atención a víctimas que pusimos. Los centros de atención a víctimas que construimos fueron 3. Tenían ludoteca para los niños, un médico que podía recibir si la persona necesitaba alguna atención médica, psicólogo por si necesitaban atención psicológica, y por supuesto un equipo jurídico para dar seguimiento a los temas. Entonces imagínate que una persona había sido víctima del delito. Vamos a pensar en una familia donde hay violencia, el marido golpea a la mujer, y ¿qué pasa con esto? ¿Ustedes creen que realmente las mujeres que se atreven a ir a denunciar a la Procuraduría son las que son violentadas? La primera pregunta de la persona del Ministerio Público es: señora, ¿segura que quiere levantar su denuncia? La señora va con miedo, va golpeada, lleva a sus hijos, no tiene dónde dejarlos, y delante de ellos está dictándole a una mecanógrafa cómo fue el acto de violencia. Es decir, vuelve los niños a recrear esa imagen de violencia. ¿Qué pasa con un centro de atención a víctimas? El niño se va a una ludoteca con una trabajadora social. La mamá es atendida por un médico, después por un psicólogo, y después puede levantar su denuncia y se le da seguimiento. Las acciones de proximidad, y como logramos reducir la violencia, no fue solamente en contra de la delincuencia. Detectamos que en Morelia era una de las ciudades más violentas de manera social, es decir, había golpes en el tráfico y terminaban en algo mucho peor, o pleitos entre vecinos, o la violencia familiar. Y lo que hacían nuestros policías llegó a tal confianza que podían ir a uno de los centros de atención a víctimas
Por ejemplo, si un vecino le debía dinero a otro, a depositar el dinero y el vecino ir a recoger, porque ya no se podían encontrar porque podía haber violencia. Y eso redujo enormemente la cantidad de violencia que hubo en nuestra ciudad. O por ejemplo, el papá que se separaron y va a recoger a los niños y tiene que dejar el gasto, pues entonces la mamá, y cada que se encontraban golpeaba a la mamá. Entonces lo que logramos es que llevar a la mamá el sábado a las 8 de la mañana a los niños a la biblioteca del Centro de Atención a Víctimas, y a las 9 de la mañana llegaba el papá, obviamente ya con la presencia policíaca. Primero no se encontraban y segundo no le iba a pasar por la mente golpear a su esposa o a su ex esposa. Recogía a los niños, dejaba la pensión y al día siguiente llegaba la mamá por los niños y recogía su pensión. Y esas pequeñas acciones de confianza en la policía son las que nos ayudaron a reducir también enormemente la violencia. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Ahí está. Presencia en colonias. Hablé ya de los centros de atención a víctimas que construimos. También mencioné algunas casetas de seguridad, las casetas de barrio que luego, no sé en el caso de Guadalajara, Zapopan, pero en Morelia había casetas construidas por todos lados y se habían apoderado de ellas los drogadictos, delincuentes, y pues son lugares que funcionan como motel o que funcionan como centro o guarida de personas con adicciones. Cuando tú empiezas a hacer un análisis de lo que sucede en tu ciudad y te empiezas a dar realmente cuenta de lo que está sucediendo, puedes tomar decisiones. Nos dimos cuenta de que en nuestra ciudad las personas que más delitos cometían eran jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, los famosos ninis. Y ahorita voy a platicar un poquito de qué hicimos también en conjunto para poder resolver esto. Decía que compramos las patrullas, compramos grúas, camiones de transporte de elementos, y reparamos las 20 casetas de barrio, además de las funciones de proximidad que hacía nuestra policía. Adelante, por favor. La participación ciudadana es fundamental. Las famosas mesas de seguridad que surgieron en nuestra ciudad en la crisis de seguridad, en donde decían la sociedad civil se organizó y empezó a exigir resultados al gobierno. Les quiero platicar que yo antes, cuando era diputado, era convocado a las mesas de seguridad. Les voy a decir cómo eran. Estaban los empresarios, personas preocupadas por el tema de seguridad, y estaban las autoridades. El comandante de la 21ª Zona Militar, del Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal, lo poquito que había de Policía Municipal. Nunca iba un presidente municipal ni el gobernador, iban representantes, en todo caso algún secretario. ¿Y cómo eran las reuniones? La sociedad civil iba a cuestionar a la autoridad y el gobierno o las autoridades iban a justificarse, y al término de 2 o 3 horas de discusión o hasta 4 horas salían los ciudadanos decepcionados, frustrados, enojados, porque habían escuchado únicamente evasivas, y el gobierno o los representantes de seguridad salían diciendo: ya libramos otra, y a ver cuándo nos vuelven a citar. Y había mucha frustración. Lo que nosotros hicimos fue sentarnos con los ciudadanos, hablar con claridad. En donde más hacen negocio los gobiernos es en las compras de seguridad, porque dice la ley que por temas de seguridad puedes hacer compras sin visitar. ¿Por qué? ¿En qué se justifica? Que para que los delincuentes no se enteren que estás comprando. Y eso es un tema de seguridad. Fíjense nada más qué cosas tan absurdas. Y como las autoridades hacían negocio con eso, pues entonces siempre había evasivas, siempre había, no estaban presentes. Nosotros integramos a la mesa de ciudadana de seguridad y con ellos tomamos decisiones y dijimos: ¿qué es lo que tenemos que comprar? ¿Qué ocupamos? ¿De qué patrullas? ¿Qué tipo de armamento? Nos encontramos en el municipio de Morelia, imagínense, con 120 policías y
siendo uno de los más altos en la aprobación del examen de control y confianza en ese momento, pero únicamente 80 de ellos con su examen de control y confianza acreditado, encontramos que había como 30 rifles de alto poder con mira telescópica. ¿Para qué diablos quería el municipio esos rifles de alto poder con mira telescópica? Estoy seguro que no los sabían ni utilizar. Seguramente fue muy buen negocio comprarlos. O encontrabas muchas armas de alto poder, como si fueras a ir al cerro o a Irak o a alguna guerra a enfrentarte con los delincuentes, cuando lo que tú necesitas es una policía amable que se presente con los ciudadanos. Y aquí rompemos otro paradigma, el de que necesitamos una policía amable para poder enfrentar los problemas de una sociedad. Y el paradigma que nosotros rompemos es el de que necesitas malos para enfrentar a los delincuentes. La mayoría de los policías dicen, yo no voy, de las corporaciones y los jefes de la policía dicen, yo no voy a mandar a este hombre bueno a enfrentarse con los delincuentes. Ese es el primer error. Tú debes de mandar a ciudadanos a cuidar a los ciudadanos. Porque ¿qué imagen tiene toda la familia del que es delincuente? Primero saben que están haciendo mal. La familia también lo sabe. Tú puedes ir al cine, estar sentado con tu hijo viendo una película y al otro lado está un secuestrador o una persona que roba autos, no lo sabes, también con su hijo que ese día no trabajó y está en el cine. Y esa es nuestra sociedad. Y cuando tú pones a policías buenos a enfrentar el delito, también se empieza a sanear la sociedad. Cuando tú, policía, va y golpea a un delincuente, lo que estás generando es odio en la sociedad. Lo que estás generando es amargura y propicias más el delito. Además de que va a salir, porque siempre pueden probar y los derechos humanos los defienden y van a salir a la calle. Y además con más amargura y más odio. Cuando tú presentas un policía que detiene correctamente porque investigó el delito, no necesitas violencia. Llega el policía, esa persona va saliendo de su casa, la detiene y se la lleva, como detuvimos a muchas personas en el municipio de Morelia con investigación, con ese mapa delincuencial del que ya les hablé. En la Mesa Ciudadana de Seguridad estaban presentes los empresarios, los ciudadanos, y se daban cuenta de lo que estábamos haciendo, se daban cuenta de las estadísticas nacionales, conocían lo que se estaba haciendo y además opinaban, y ya no se había esa frustración de decir, solamente evadieron, y la autoridad diciendo, a ver cuándo nos vuelven a citar. No, nos interesaba que estuvieran, que conocieran, que aportaran y que comprendieran también las limitaciones que había económicas para poder resolver un problema de seguridad. Adelante, por favor. El Colegio de Morelia. Cuando nos dimos cuenta de los famosos ninis, los jóvenes que empezaban, que era la mayoría de los que cometían los delitos, empezamos a actuar. ¿Qué generamos? Miren, antes de mi administración, los recursos del Fortasegui y del Pronapred se gastaban en un coro monumental, un coro que le llamaban de las 1000 voces. Formaban a aproximadamente 400 niños, decían que eran 1000, eran como 400, y cantaban como 30 porque te ponían 30 micrófonos regados, y en eso se gastaban el recurso anual del Pronapred o del Fortasegui. ¿Eso qué resultados te iba a dar? Claro, se dice la música genera paz o tranquilidad, etcétera, pero con un programa bien hecho. Nosotros lo que hicimos fue sacar a los jóvenes de la calle y meterlos a estudiar conforme íbamos pudiendo. Quiero compartir con ustedes que en mi familia tenemos un colegio particular, una secundaria y preparatoria. Entonces sabemos que cuesta lo mismo un grupo con 20 que con 30 alumnos, es decir, la plantilla de maestros, todo es lo mismo, la luz, los gastos son los mismos. Y reunimos a los rectores de las mejores universidades de nuestro estado, de nuestra ciudad, la Universidad Latina de América,
la Universidad Vasco de Quiroga, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Tecnológico de Morelia, que es el gobierno federal, muchas otras universidades, y les planteamos el problema y les dijimos: Morelia tiene un problema y necesita de su apoyo. Necesitamos que nos abras tus aulas para meter a jóvenes a estudiar. Todos los rectores estuvieron de acuerdo y el municipio se gastó el dinero que se gastaba en conciertos en pagar becas a jóvenes para que fueran a estudiar. No nos importaba el promedio, lo que queríamos es que estuvieran en la escuela. Y hay casos maravillosos de éxito de personas que terminaron su escuela en las mejores escuelas sin pagar un peso. El municipio pagaba una beca de 1,200 pesos mensuales a la universidad y la universidad absorbía el resto. Una colegiatura de 4,000, 5,000 o 6,000 pesos. Se la dejaron al municipio en 1,200 pesos y metimos durante mi administración a 600 jóvenes a estudiar. No nos importaba si tenían 8, 9 o 10 o 6. Lo que queríamos era que fueran a estudiar, que fueran a las aulas. Y muchos de ellos terminaron su escuela. Muchos de ellos fueron y dejaron de estar de vagos en la calle. El eje transversal de nuestra administración fue la seguridad. Como dije al principio, si tú no tienes seguridad y no haces valer el Estado de Derecho, no puedes esperar que vayan a invertir. No puedes esperar que vayan los turistas. Vamos a pasar por favor a la siguiente lámina. Con este eje transversal rompimos el récord de ocupación hotelera en nuestra ciudad. Cuando yo les hablaba de la ocupación hotelera récord que había antes de los granadazos en Morelia, en 2008 rompimos ese récord y Morelia tuvo la ocupación histórica hotelera que nunca había tenido. En los 3 años anteriores a mi administración hubo una pérdida de 3,900 empleos de acuerdo a las cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, y todos estos datos los pueden checar ustedes en internet. Estamos hablando de 2013, 14 y 15. En 2016, 17 y 18 no solamente recuperamos esos 3,900 empleos, sino se generaron otros 24,000 nuevos empleos registrados en el Seguro Social. Es decir, llegamos a 27,900 nuevos empleos registrados, formales. Y bueno, logramos reducir en un 39% los delitos de nuestra ciudad. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Con un 16% más de delitos denunciados. Es decir, nosotros pusimos todas las facilidades al ciudadano para poder incrementar nuestras estadísticas del delito, para que pudieran denunciar, porque lo que queríamos era información. Y cuando nosotros tuvimos esa información, pudimos presentarla, pudimos tomar decisiones, pudimos crear el Colegio de Morelia, pudimos nuestra obra pública enfocarla a los lugares de mayor delincuencia, pudimos tomar decisiones en el tema de la recuperación de espacios públicos, pudimos tomar decisiones que tenían que ver con la seguridad de nuestro municipio. Porque, insisto, no puedes pensar en el desarrollo económico si no tienes certeza jurídica o no tienes seguridad en un municipio. Pues esto es, a grandes rasgos, el modelo de seguridad que nosotros presentamos en Morelia. Los resultados, cuando ustedes pueden ver en las estadísticas federales, en el INSUS, la estadística que saca con INEGI, el gobierno federal, cómo se incrementó el delito en el país durante los 3 años de mi administración, cómo se incrementó el delito en el estado de Michoacán y cómo disminuyó en Morelia. Pues eso prueba que es un modelo que puede funcionar. Y nosotros queremos que este modelo se conozca porque estamos seguros que es lo que puede dar y devolver la calma a nuestro país. Y cierro diciendo, la creación de la Guardia Nacional
puede ser el principio de resolver el problema de seguridad, siempre y cuando se le apueste a la cercanía, a la depuración de la policía y a la capacitación. Y no está sucediendo así. Si eso sigue de esa forma, está destinado al fracaso. ¿Y a qué me refiero? Ayer vimos a 3 elementos de la Guardia Nacional que fueron detenidos por secuestro. Si tú no inicias con una policía depurada, pues vas a tener elementos con un sueldo del gobierno, con un arma, con una patrulla y con un uniforme, delinquiendo en las calles de nuestro país. Pues esa sería mi participación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias.